En la confinación, normalistas en acción. Yo soy el profesor Rogelio Guerra Espinosa, del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes. Y este video aborda el tema de pedagogía de la memoria. El bosque... El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo ordenado y limpio. Un día soleado, mientras andaba yo recogiendo las basuras dejadas por unos turistas regadas allí en el campo, en el bosque, sentí unos pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi llegar a una niña vestida de una forma muy divertida, toda de rojo y su cabeza cubierta como si no quisiera que la viesen. Caminaba feliz y comenzó a cortar las flores de nuestro bosque, sin pedirle permiso a nadie. Quizás ni siquiera se le ocurrió que esas flores no le pertenecían. Naturalmente, me puse a investigar. Le pregunté quién era, de dónde venía, a dónde iba, a lo que ella me contestó, cantando y bailando, que iba a casa de su abuelita y traía una canasta para el almuerzo. Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque, cortando flores. De repente, sin ningún remordimiento, mató a un mosquito que volaba libremente, pues el bosque también es para los moscos. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo serio que es meterse en el bosque sin anunciarse antes. Y peor aún, maltratando a sus habitantes. La dejé seguir su camino, pero corrí a la casa de la abuelita. Cuando llegué, me abrió la puerta una simpática viejecita. Le expliqué la situación y ella estuvo de acuerdo en que su nieta merecía una lección. La abuelita aceptó permanecer fuera de la vista. Cuando llegó la niña, la invité yo a entrar al dormitorio y yo estaba acostado, vestido con la ropa de la abuelita. La niña llegó sonrojada y me dijo algo desagradable acerca de mis grandes orejas. He sido insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que mis grandes orejas pues me servían para oírla mejor. Ahora bien, la niña me agradaba y traté de prestarle atención, pero ella hizo otra observación insultante acerca de mis ojos saltones. Comprenderán que empecé a sentirme enojado. La niña mostraba una apariencia tierna y agradable, pero comenzaba a caerme antipática. Sin embargo, pensé que debía poner la otra mejilla y le dije que mis ojos pues me ayudaban a verla mejor. Pero su siguiente insulto sí me encolerizó. Siempre he tenido problemas con mis grandes y feos dientes, y esa niña hizo un comentario realmente grosero. Reconozco que debí haberme controlado, pero salté de la cama y le gruñí, enseñándole toda mi dentadura y gritándole que era así de grande para comérmela mejor. Ahora piensen ustedes, ningún lobo puede comerse a una niña. Todo el mundo lo sabe. Pero esa niña empezó a correr por toda la habitación, gritando mientras yo corría detrás de ella, tratando de calmarla. Como tenía puesta la ropa de la abuelita y me molestaba para correr, me la quité
Pero fue mucho peor. La niña gritó aún más. De repente, la puerta se abrió y apareció un leñador con una hacha enorme y afilada. Yo lo miré y comprendí que corría peligro, así que salté por la ventana y escapé corriendo. Me gustaría decirles que este es el final del cuento, pero desgraciadamente no es así. La abuelita jamás contó mi parte de la historia. Y no pasó mucho tiempo sin que se corriera la voz de que yo era un lobo malo y peligroso. Todo el mundo comenzó a evitarme. Todo el mundo comenzó a odiarme. Desconozco qué le sucedió a esa niña tan antipática y vestida de forma tan rara. Pero sí les puedo decir que yo nunca pude contar mi versión. Ahora ya la conocen. Este es un texto de Liv Fern, titulado El lobo calumniado. Apareció en Education Project de la sección británica de Amnistía Internacional, publicado en el Boletín Informativo Educación en Derechos Humanos, número 8, en septiembre de 1988. ¿Qué tiene que ver esta historia con la pedagogía de la memoria? Las reflexiones de este video fueron tomadas de un artículo titulado Pedagogía de la Memoria y Enseñanza de la Historia Reciente, que es parte de la investigación doctoral titulada Museo Virtual de Memoria de Tiempo Reciente, conflicto político colombiano llevado a cabo por Yeritza Merchan bajo la tutoría de Marta Cecilia Herrera, en el marco del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, Colombia. Este texto es parte del proyecto Memorias de la Violencia y Formación Ético-Política en Jóvenes y Maestros, del Grupo de Investigación, Educación, Cultura y Política. Este proyecto busca indagar sobre memorias de la violencia política y su incidencia en la configuración de visiones del mundo, y cómo estas memorias del mundo dan pautas de subjetivación y de aprendizajes ético-políticos en diversos escenarios de formación y de socialización. El tema de la memoria, nos dice, se ha constituido en uno de los más acuciantes en la agenda pública en las últimas décadas, pautado por un momento histórico en el cual predomina la sensación de un presente que se escapa vertiginoso y cuyas líneas de continuidad con el pasado y el futuro parecen estar cada vez más desdibujadas. Ello ha traído como contraparte un sinnúmero de iniciativas con las que se pretende rescatar las memorias de actores y protagonistas de acontecimientos sobre la historia reciente, dentro de las cuales se inscribe el interés no solo por la narrativa o literatura testimonial, sino cada vez más por la pedagogía de la memoria y la enseñanza de esa historia reciente, no solo de los países latinoamericanos, sino de algunos europeos, asiáticos y africanos, que ven marcada su historia por la violencia política, el genocidio y la vulneración de los derechos humanos. En el marco de las dictaduras o democracias restringidas, encontramos, entre otras, dos realidades. Primera, que buena parte de la producción narrativa de los abusos de muchos poderosos en contra de los pueblos ha estado motivada por la necesidad de denunciar estos hechos y esclarecer estos vejámenes ocurridos. Y segunda, la urgencia de encontrar posibilidades de recomponer sus historias socioculturales con miras a que estos hechos terribles que lesionan tanto a la sociedad nunca se vuelvan a repetir, porque de esas huellas de dolor y el significado de esas experiencias límites de terror y represión para sociedades concretas y grupos concretos
y para la humanidad en general, tenemos que aprender a evitar que se repitan. De ahí que una pedagogía de la memoria, como posibilidad, nos permite dar cuenta, a través de las narrativas de estas realidades, identificar procesos que admitan abrir las puertas del dolor en el presente, con miras a reconfigurar el futuro, reconstituyendo y validando una memoria crítica, empoderada y pública, que se configure ya no desde un dolor impotente, sino como un proyecto hacia la reparación integral y el derecho fundamental a la existencia, a la memoria, como afirma Osorio en 2006. Que pueda facilitar los espacios para expresar las configuraciones de las identidades en devenir humano y justo, como memoria cultural y como memoria comunicativa. Bajo esta panorámica, nos presentan algunas reflexiones sobre el auge y algunos puntos de debate de la memoria y su interés para la historia cultural de la educación. Las preocupaciones actuales por la memoria y el lugar de la historia cultural de la educación están dominando a la academia y también a los sociólogos, a los historiadores. Por ejemplo, Andreas Heusen, en 2007, plantea que en las inquietudes contemporáneas por la memoria, lo que está en cuestión es una transformación lenta pero tangible de la temporalidad que tiene lugar en nuestras vidas y que se produce fundamentalmente a través de la compleja interacción de fenómenos tales como los cambios tecnológicos, los medios masivos de comunicación, los nuevos patrones de consumo y movilidad global, fenómenos que han dotado de profunda inestabilidad al tiempo y han fracturado al espacio, en contraste a cómo eran percibidos en los siglos anteriores al proyecto de la modernidad. Esto ha traído como contraparte el miedo al olvido, que ha tratado de ser conjurado a través de múltiples estrategias de memorialización consistentes en erigir recordatorios públicos y privados. Como uno de los recursos efectivos contra el olvido, la pedagogía de la memoria, ora desde la formalidad, ora desde la informalidad, dirige su interés hacia la formación de una ciudadanía memorial, como lo dice Osorio, que pueda ser exigibles, en primer lugar, a ejercer, exigible que no se olvide nuestra memoria. Y por otra parte, en etapas de cambio de dictaduras a democracias, la defensa y la promoción de los derechos humanos y la consolidación de una democracia real. Los discursos de la memoria también han cobrado fuerza debido al surgimiento de los movimientos sociales a favor de la descolonización. Pierre Nora anota que las memorias minoritarias se originan principalmente en tres tipos de descolonización. La descolonización internacional, la cual permitió que las sociedades que estaban atrapadas en la opresión colonial tuviesen acceso a la conciencia histórica y a la rehabilitación o fabricación de las memorias. La descolonización doméstica de las minorías sexuales, sociales, religiosas, provinciales, de clase, para las que reafirmar su memoria de hechos o historia es un modo de hacer que su particularismo sea reconocido por una comunidad que les negaba ese derecho. Y la descolonización ideológica, la cual reunió a las personas cuyas memorias habían sido confiscadas, destruidas o manipuladas por regímenes totalitarios. Bajo este supuesto, la pedagogía de la memoria, como la nota Virno en 2003, se proyecta como una de las posibilidades de validar lo humano en lo social y ser, en su quehacer, respuesta crítica del orden social en contextos políticos de significación.
donde es indispensable configurar ciudadanías memoriales, constituidas por hombres y por mujeres, sujetos también críticos, que deben desde la memoria viva desnudar el potencial ideológico de toda estrategia totalizadora que quiera legitimar al olvido. Se deben tener en cuenta los tiempos polifónicos de la experiencia humana y el oficio del historiador. Diversos sucesos ocurridos en el siglo XX han obligado, y a inicios del siglo XXI, han obligado a distintos sectores de la sociedad, a la academia y a diferentes campos del saber, en especial a la historia, a reactualizar el interés por los aspectos referentes a la memoria y tratar de dar cuenta de los marcos sociales en los que está inscrita individual y colectivamente, como lo dice Holbox en 1950. Pero no hay que desconocer que en este interés histórico y para abordar estas inscripciones han sido trascendentes los aportes disciplinares de la historia cultural, de la psicología social, la sociología y en general estudios de ciencias sociales, y cada vez más se hacen partícipes expresiones artísticas y comunicativas. También debemos señalar que, además de reflexiones académicas y disciplinares, las luchas de los movimientos sociales, en las que se reivindican los derechos colectivos y se pugna por el rescate de memorias comunes que los legitimen, cuestionan las historias oficiales y la forma en que han invisibilizado la existencia, acción y sentir de ciertos grupos sociales, políticos, étnicos. Bajo esta panorámica, la historia oral surge como una de las ramas historiográficas comprometida en hacer una historia desde abajo, para recuperar la voz de los vencidos y resituar su lugar en la historia, como lo dice Aceves en 2006. Las narrativas de memoria, como acción educativa, atentas a los planteamientos que sobre la historicidad y la temporalidad de los sujetos afirman autores como Graciela Rubio, podemos decir que siempre estamos abocados a ser transformados y ser transformadores de esas coyunturas existenciales que están afectadas por una historia que hemos heredado, pero que a la vez estamos haciendo y que somos capaces de transformar y prospectar. En ese sentido estamos convencidos que el proceso de enseñanza y las prácticas pedagógicas pueden ser pensadas como estrategias eficaces de transmisión de las memorias del pasado reciente, es decir, visibilizar lo inmemorible o inmemoriable por las historias oficiales, pero también entenderse y asumirse como posibilidades de análisis de esos discursos y prácticas de memorias que están disponibles, que circulan y que nos rodean como sujetos y actores sociales del presente, pero con una herencia histórica definida por disputas políticas, culturales y sociales, donde los individuos, los grupos, las instituciones participan y construyen sentidos e interpretaciones que nunca son definitivas ni se clausuran, porque constantemente se están delineando en el marco de luchas y de relaciones de fuerza, que mutan y se transforman a lo largo del tiempo histórico, cristalizando en algunos momentos en relatos que logran grados o ciertos niveles de legitimidad social, como lo dice Rubio en 2007. La pedagogía de la memoria debe nutrir, evocando el reconocimiento de las huellas de esperanza en la historia, a través de un proceso de reflexión acerca del sentido humano, es decir, orientando su quehacer a rescatar y explicitar los olvidos para recordar aquello que se ha sumergido, pero que está latente en la historia, y sin obviar el rigor investigativo, poder desde una crítica de la memoria, escuchar la voz y otorgarle la palabra a los silenciados y hacerlos
palabra evocada en un tiempo, el tiempo de los testigos, de los que cuentan, de los que testimonian, de los que narran y también de los que callan, para visibilizarlos y hacerlos públicos a ellos, a sus vivencias, a sus historias, a sus contextos, para recuperarlos del olvido impuesto. Esa recuperación atiende a situarlos en un espacio, a situarlos en un tiempo, en unas dinámicas socioculturales, en un horizonte ético y político. Sus relatos los configuran a ellos y nos reconfiguran a nosotros mismos, al redimensionar nuestra humanidad en procesos históricos, porque a través de sus testimonios narrativos emanan nuevas palabras, no exclusivamente lingüísticas, que les y nos otorgan un sentido que proviene desde el olvido y el silencio, pero que los y nos resignifican cuando su experiencia vital se hace pública, pues esa liberación de los recuerdos fortalece la vivencia democrática como un espacio en que el otro se ha religado. En tanto, aprender a hacer memorias es aprender otras palabras. La memoria, como campo de trabajo pedagógico, gira en torno a la reconstrucción de sociedades que se han visto resquebrajadas y lesionadas por los conflictos de índole sociopolítica, en las cuales se ha acallado física, simbólica, histórica y políticamente la voz de infinidad de sujetos. Por eso es tan importante asumir el reto desde una pedagogía de la memoria para propiciar escenarios de reconfiguración en los que, a partir de diversas narrativas, se abran posibilidades de conocimiento, reconocimiento y posibilidades de transformación histórico-social. Saludes.